¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, bienvenidos a uno de los primeros vídeos que hago aquí en mi descanso veraniego, en el campo, que es donde más disfruto. Y para muestra del campo, qué menos que tener una paca detrás. Mirad, este vídeo va a ir un poco relacionado con un reel que subí hace poco en Instagram, donde tenía a Fer, uno de mis alumnos, donde ponía el dedo índice así de estirado. Y bueno, en el vídeo que yo publico no, pero en vídeos que me publicasteis en otras cuentas sí que había algunos que comentaban el tema de que este dedo estaba mal puesto, que a ver si aprendía a coger la pala, que antes de ver si de lo que iba el vídeo, que era de la posición un poquito de los pies, que si era más de lado o más abierto, que tenía que aprender primero a coger la pala bien. Entonces bueno, a mí se me ocurrió hacer un comentario, que es lo que me dio pie a hacer este vídeo, que va acerca un poco de quién es el que dice que la empuñadura es incorrecta si tengo así el dedo. O quien dice que es correcta si tengo así la mano. Normalmente yo he sido siempre una persona que le he dado muchísima importancia a la técnica, de ahí el hashtag que ideé o que creé hace muchos años de exige técnica a tu profe. Y he sido una de las personas que me he dado cuenta que a lo largo de 21 años que llevo en este deporte he ido cambiando ciertas cosas. Está claro que yo no voy a tener alumnos que pongan el dedo así, de hecho con Fer estamos tratando de que este dedo lo corrija. Y voy a tratar siempre de que los alumnos a los que yo enseñe traten de jugar al pádel igual que juego yo, exactamente igual, porque creo que tengo unos golpes lo suficientemente buenos a nivel técnico como para poder enseñarlos. Pero me dio que pensar, porque hay muchas cosas que yo las he ido cambiando a lo largo de los años y he sido un poco más flexible. Hay jugadores como Reca en su momento, que ha jugado toda la vida así y sobrándole mucha empuñadura por aquí atrás. Mati Díaz ha cogido también ese tipo de empuñadura. Mati Marina ha sido una persona que siendo diestra ha cogido la mano derecha muy arriba y la izquierda abajo y ha estado golpeando los dos golpes, tanto la derecha como el revés, de fondo a dos manos, e incluso en la volea voleaba a una mano pero muy arriba y luego la volea a dos manos le pegaba el manotazo cambiándose la empuñadura como si fuera un zurdo y estuviera pegando un revés a dos manos de un zurdo. Entonces, mejor dicho, como si fuera una diestra de zurdo, pero con la mano derecha puesta aquí arriba. En fin, a ver si un día hablo con Mati y le digo que me haga un par de ejemplos para que sepáis lo que os estoy diciendo. Entonces, el caso es que yo ha habido muchas cosas que las he ido flexibilizando, igual que ponerse de lado, igual que el intentar estar colocado técnicamente de libro, porque al final es un deporte que la realidad te dice que es muy difícil. Es muy difícil llegar y ponerte de lado, hacer los golpes técnicamente siempre correctos, porque a veces no tienes tiempo, porque a veces el tipo de rebote que te da la bola o cómo te llega la bola hace que sea muy difícil. Por eso en los vídeos últimamente, desde hace mucho tiempo, lo que más insisto es que al final el brazo es el que tiene que hacer la corrección final si la distancia no es buena. Y tienes que conseguir sacar el brazo de una manera coherente y de una manera buena para tener control del golpe, independientemente de si estás de frente, de lado, en salto o de cualquier otra forma. Al final, cómo o qué hagas con el brazo en el momento del impacto es lo que te va a terminar dando el control. Si luego por lo que sea tienes la posibilidad de poder ayudarte del cuerpo para poder tener un poquito más de inercia o para poder cargarle más peso a la bola, pues fenomenal. Pero va a haber muchas otras ocasiones que no va a ser posible, con lo cual hay que quitarle importancia a la hora del juego. Otra cosa es que para aprender hay que aprender bien y que técnicamente hay que aprender bien. Un ejemplo que pongo muchas veces es el servicio. En el tenis, yo por ejemplo cuando enseñaba tenis a todo el mundo se le enseña igual, pero ¿cuál es la realidad cuando veis a tenistas sacar? Que cada uno saca de una manera porque lo personaliza y lo termina haciendo como le sale y como le es mucho más sencillo. Y al final en el pádel pasa exactamente lo mismo. En el pádel, si tú eres una persona que técnicamente aprendes correctamente todos los golpes, vas a saber hacerlos. Y luego otra cosa es cómo los terminarás haciendo jugando, porque tendrás el tiempo que tengas o directamente tendrás una técnica particular tuya en la que le sacarás provecho, que al final es lo que importa. Otra cosa es si sabes jugar o no al pádel. Si tácticamente aplicas bien lo que tienes que aplicar para poder jugar bien al pádel y sacarle rentabilidad a tu juego. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando ahora un poco más de la técnica, de lo que os decía del dedo, ¿no? ¿Quién decide si poner este dedo bien o está mal? ¿Quién lo decide? ¿La gente que se dedica a hacer los cursos? ¿Los entrenadores que llevan toda la vida enseñando? ¿Los que lleváis poco, pero a lo mejor pensáis que la técnica está evolucionando? ¿Quién decide que este dedo está bien o mal? Incluso yo, que soy un enfermo de decir que la mano izquierda hay que ponerla aquí. ¿Quién decide que esa mano lo mejor es que esté aquí? A lo mejor yo tengo un alumno, Xavi de Benito, un gran amigo, a que le quiero un montón, que pone la mano izquierda aquí, el dedo gordo lo pone aquí, y juega un huevo. Y tiene un revés que me he pegado toda mi vida con él para que pusiera el dedo de esta manera. Y de vez en cuando lo pone, pero hay muchas veces que lo pone aquí y tiene un revés de locos. Entonces,
Aunque yo soy un enfermo, y lo seguiré siendo, de poner la mano izquierda bien, de poner la mano derecha, en mi caso, correctamente en la pala y no sacar el dedo, y yo seguiré enseñando en esa línea, porque creo que al final te ayuda a técnicamente ser un jugador completo, porque te da pie a poder hacer más cosas, pero luego lo pienso y digo, vale, ¿y quién decide si eso está bien o está mal? Supongo que el éxito que tengas con esas características técnicas, si pones el dedo así, y a lo mejor en los reveses pierdes fuerza porque en vez de tener 5 dedos agarrando la pala tienes solamente 4, pues a lo mejor eso es lo que decidirá que el dedo lo tengas que quitar, porque no tienes fuerza en el revés. Pero si eres una persona que pones el dedo aquí y te da igual que esté o que no, porque en el revés vas sobrado y puedes jugar una barbaridad, ¿por qué no vas a jugar con el dedo ahí? Si a ti te está yendo bien. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que poner el dedo aquí, porque a lo mejor no a todo el mundo le va bien. Pero me dio que pensar y dije, joder, Hugo, yo siempre estoy como muy pesado con el tema de la técnica y que esto hay que hacerlo así, 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 porque la experiencia dice que eso es lo correcto. Pero ¿por qué no puede haber ciertos casos de gente que juegue de otras maneras, con otro tipo de posturas, de manos, y juegue una barbaridad? Igual que yo soy un enfermo de decir que hay que jugar con los codos bien pegados en una posición muy compacta porque te ayuda a tener mucho más control y a que la distancia de los impactos en los golpes sea la adecuada y por lo tanto tengas más posibilidades de hacer un golpe técnicamente bien, pero ¿cuántas veces no vemos a gente volear mucho más lejos o a gente, ahora que en las redes sociales hay tanta gente, sobre todo en Instagram y en TikTok, tanta gente que sale explicando cómo son los golpes y te explican que una bandeja se hace con el brazo totalmente estirado y lejos del cuerpo? Hay gente que hace la bandeja estirada y lejos del cuerpo con el brazo. Yo no lo comparto. Hay veces que se produce así, pero yo no comparto ese tipo de bandeja. Considero que para hacer una bandeja donde tengas control, el brazo no se te tiene que estirar mucho más de esto. Impacto y luego tiro hacia adelante y recojo, pero no se me queda bloqueado en ningún momento. Es una apreciación mía y es una situación que yo la trabajo con los alumnos y me da el éxito que yo espero con ese gesto. Un impacto demasiado lejos del cuerpo lo considero que a veces puedes perder un poquito el control del impacto porque al pegar tan lejos te quedas sin fuerza, pero también es verdad que si pegas lejos puedes ganar a lo mejor un poco más de aceleración porque va un poco más de atrás en forma de círculo y te puede dar más velocidad en vez de sacarlo solamente hacia adelante, que te permite una distancia X con la pelota, porque más lejos no te va a permitir tirar hacia adelante, vas a tener que recoger el brazo. Pero bueno, esas son apreciaciones ya cuando vamos subiendo de nivel y podemos ver un poco de todo. Gente que te volea más agrupado, gente que te volea más alejado del cuerpo. Alejandra Salazar te estira el brazo antes de golpear la bandeja, por ejemplo. Maxi Sánchez te deja el brazo más tiempo recogido. Sancho tienes un poco de todo, a veces recoge y a veces te estira el brazo. Stupa le pasa lo mismo. Entonces, el problema de irse muchas veces a ejemplos de jugadores profesionales es que muchos de ellos llevan más de 20 años con una raqueta en la mano y jugando a un nivel muy alto. Entonces no se puede comparar uno con jugadores profesionales. Yo, por ejemplo, de toda la gente que veo en el club donde trabajo y de todo lo que he visto a lo largo de mi vida cuando he jugado en torneos, en clubes y vas viendo un poco a la gente que está jugando pachangas antes de que tú entres a jugar los torneos, o sea, tu partido de torneo, la mayoría de la gente comete los mismos errores a nivel técnico, pero luego te das cuenta que la gente pasa la bola al otro lado, hace los puntos largos, se divierte, se saca bolas que aparentemente con esas empuñaduras o esos gestos sería muy complicado y se los saca de maravilla. Entonces al final, ¿quién decide quién está bien, qué está bien técnicamente y quién decide qué está mal técnicamente? Supongo que lo que habría que evaluar es a nivel personal cada individuo y ver lo que le viene bien y lo que le viene mal. Eso es una evolución mía mentalmente de lo que ha supuesto el pádel durante 21 años. No hay verdades absolutas. Lo que a uno le funciona a lo mejor a otro no, y lo que a uno no le funciona a lo mejor a otro sí. Hay que valorar eso. Otra cosa es que yo desde mi experiencia sepa lo que creo que le puede venir bien a ese alumno si hace ciertas modificaciones, pero a veces se modifica y el éxito que se consigue no es muy bueno. O el resultado que se consigue no es muy bueno y hay que probar un poco a la suya o buscar un intermedio, ¿no?, entre su gesto técnico y el mío, y ahí a lo mejor podemos conseguir algo. Así que bueno, este vídeo es un poco a modo de reflexión de quién tiene la verdad absoluta de por qué hay que hacer un golpe técnicamente de una manera o de otra. ¿Quién juzga eso? ¿El éxito de las ejecuciones? ¿La experiencia del entrenador que dice eso? ¿El que se acaba de formar y le han dicho al sacarse la titulación que es que los golpes los tiene que enseñar de esta manera, pero a su vez esa planificación o esa explicación de los golpes lo habrá desarrollado alguien? ¿Ese tiene la razón absoluta de que los golpes se tienen que hacer así técnicamente? Bueno, decidme y dejadme vuestros comentarios con vuestras opiniones de lo que ha ido este vídeo al fin y al cabo, que es quién tiene la verdad absoluta sobre cómo hay que hacer los golpes. Un abrazo muy fuerte y cuidaros muchísimo.